Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Echo un vistazo al pasillo tras de mí y vi las sombras alargarse como manos hambrientas. La tormenta parecía intensificarse, y con cada trueno resonaba un latido en mi cabeza. Mis pasos retrocedieron hacia la salida del taller. Algo cayó detrás de mí, un retazo de tela con la forma de un vestido infantil. Lo pisé sin querer y giré de golpe, pero no vi nada. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. Un grito quedó atrapado en mi garganta. Con el corazón desbocado me volví a la marioneta. Su boca estaba entreabierta y un hilillo de hilo emergía de su muñeca. Mi superstición se disparó. ¿Aquel hilo era una invitación o una condena? Di un paso atrás. El eco de mis propios pensamientos me informó de lo absurdo de huir de un muñeco, pero mis sentidos gritaban peligro. Recordé la invocación fallida que la maestra había practicado, un conjuro torcido para insuflar vida. Ahora comprendía el costo de aquella osadía. La marioneta avanzó 1 centímetro. Yo también lo hice, impulsado por un impulso irreprimible. El suelo crujió bajo nuestros pasos sincronizados. Cada latido de mi corazón se reflejaba en su pecho de madera hueca. El aire olía a humedad y a madera podrida. El pasillo se estrechaba a cada movimiento. Mi timidez se evaporó en una neblina de temor. Sabía que el muñeco deseaba mis hilos, aspiraba a fundirse conmigo. Retiré del suelo un trozo de alambre y lo sostuve como una espada improvisada. La marioneta se detuvo y clavó su mirada vacía en aquel cuchillo improvisado. Un silencio abisal llenó el taller, roto únicamente por el retumbar de la lluvia. Mi pulso fue un tambor acelerado en mis sienes. Di un paso al frente, sujetando el alambre con manos empapadas de sudor. El muñeco inclinó apenas la cabeza, como un juez sin piedad. El choque de voluntades se palpó en el aire. Sentí calor en mi espalda. Las sombras se alargaban detrás de mí, reuniéndose en figuras informes. Uniéndose en figuras informes. El ritual incompleto rumoraba en mi mente, urgencia de completar lo que la maestra había dejado a medias. Un hilo emergió del muñeco, serpenteando hacia mis pies. Retrocedí, tropecé con un banco y caí de rodillas. El alambre voló de mis dedos, tintineando contra el suelo. Cerré los ojos, deseando desaparecer. Pero el hilo no falló. Se enroscó en mi tobillo, tirando suavemente. Sentí el crujido de la madera bajo mis pies antes de alzar la vista al largo pasillo húmedo de la escuela clausurada. El estrépito de la lluvia golpeando los ventanales rotos marcaba el compás de mi respiración entrecortada. Sabía que aquel lugar era un santuario de ecos perdidos, pero no imaginaba el abismo que ocultaba. Abrí los ojos y vi cómo aquel hilo se tensaba conectado a mí y al muñeco. Su propósito era claro: fusionarnos, apagar mi voluntad. Mi mente clamó libertad mientras mis pies eran arrastrados hacia él. Me arrastré hacia atrás, rasguñando el suelo maltratado, hasta que mi espalda chocó contra la pared. El impulso se tornó más fuerte y sentí el hilo en mi pecho, jalando mi pecho hacia adelante. Mis manos buscaron algo a mi alcance. Al tacto encontré un garfio oxidado. Lo empuñé con fuerza y en un arrebato de pánico corté el hilo. Un chasquido seco retumbó en el taller. El muñeco ladeó la cabeza, como si doliera al perder su conexión. Un silencio punzante cayó sobre nosotros. El aire se volvió más frío y un aleteo imperceptible recorrió la estancia. El vendaval de lluvia pareció cesar de golpe.
dejando un vacío sonoro. Mi cuerpo temblaba de adrenalina y de miedo. Me incorporé con dificultad, sosteniendo el garfio con la mano temblorosa. El muñeco permanecía inmóvil, como un guerrero herido que aguarda el golpe final. En ese instante, comprendí que la escuela no era el enemigo. Era la vidriera donde la maestra había encauzado su obsesión ritual. Cada marioneta conservaba un retazo de locura, y yo acababa de cortar un vínculo, pero no el conjuro. Un repiqueteo suave resonó tras la vitrina. Volví la mirada y observé el rostro de otra figura, apenas visible entre el polvo. Sus ojos de cristal reflejaron la luz tenue, y su cuerpo empezó a deslizarse por el fondo. Retrocedí instintivamente, chocando nuevamente contra la pared opuesta. El garfio centelleó en mi mano. Sabía que no bastaría para detener a las decenas de sombras que despertaban. Un crujido me alertó de que las marionetas suspendidas cobraban movimiento. Sus hilos invisibles parecían tensarse, y el taller se convirtió en un escenario de figuras danzantes. Cada una avanzaba en silencio, imitando mi respiración. Un temblor recorrió mis piernas. El temor me paralizó un instante que pareció eterno. Luego, la necesidad de sobrevivir me impulsó a correr hacia la salida. Mis dedos temblorosos acariciaron el marco polvoriento de la puerta del taller de títeres. Un olor a pintura vieja y a pegamento se filtró en mis fosas nasales, pinchando recuerdos de mi infancia. La maestra desaparecida solía decir que cada marioneta albergaba un suspiro atrapado en sus cuerdas. Los pasillos se alargaron como un laberinto de gritos contenidos. Mis pasos resonaban y el eco doblado me seguía como una carcajada burlona. La lluvia había regresado, golpeando la muerte con un ritmo frenético. Al doblar una esquina, hallé una escalera descascarada que conducía a un piso superior. Subí con dificultad, el garfio rozando la pared mojada. Detrás de mí, sentí el roce de hilos que emergían del suelo. Llegué al último rellano. Un salón con pupitres volcados y el suelo inundado. Allí flotaba la mayor de las marionetas, la que había sido el arquetipo. Rostro humano sin vida, hilos oscuros conectados al techo. Sus gestos eran los míos. El silencio se cerró como un túmulo. La criatura bajó lentamente un pie de la nada y apoyó la mano contra la barandilla. Cada movimiento pesaba toneladas. Yo no era su única víctima, sino el espejo en el que reclamaba alma. Un relámpago iluminó su rostro. La mandíbula se abrió en una mueca imposible. Comprendí en ese instante que su propósito no era matarme, sino consumir mi identidad, devorar mis recuerdos y atar mi voluntad a su voluntad de madera. Di un paso atrás, pero tropecé con un pupitre semihundido. Caí al suelo, y el garfio salió disparado de mi mano. Lo recogí con un impulso desesperado y, con todas mis fuerzas, lo arrojé contra la marioneta. El impacto resonó en la estancia, y la figura vaciló. Perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, estallando en un crujido seco de madera rota. Por un segundo, la sala quedó en calma. Me levanté tambaleante, con el pulso a 1000, mientras los restos de la gran marioneta yacían desparramados. Creí haber triunfado, pero el eco de la maestra susurró en mi mente: los hilos nunca mueren. Entonces noté el hilo que surgía de mi muñeca. Lo miré con horror. Otro hilo, más delgado, conectaba mi piel al suelo. Mis sentidos supieron que el ritual no había concluido. El temblor en el aire anunciaba el ascenso de las demás figuras. Cada pedazo de madera, cada fragmento de cristal se reunió en un coro de pasos. Las sombras danzaron alrededor de mí, asfixiando toda esperanza. Dentro, la penumbra vestía cada rincón con sombras bailarinas. A mis pies,
Hilos enredados formaban un nido de metal y tela desgarrada. Un latido extraño me urgía a avanzar, como si la escuela respirara a mi lado. Un último impulso me empujó hacia el ventanal roto. La escuela, convertida en un sepulcro de silencios, parecía reclamar mi sacrificio. En un acto de desafío, apoyé mis manos contra el marco y empujé con todo mi peso. Caí al exterior envuelto en la cortina de lluvia. El impacto contra el barro mojado me golpeó el pecho con violencia. Sentí el hilo que aún tiraba de mí, tensándose contra mi muñeca herida. Arrastrándome, conseguí liberar parte del hilo. Sangre y arcilla se mezclaron mientras tiraba con desesperación. Cada centímetro extra era un triunfo arrancado al destino. Pero el hilo no cedió por completo. A cada avance surgían ramificaciones menores que se enredaban en mi ropa y en la hierba. La escuela, a lo lejos, brilló con un fulgor espectral antes de marchitarse en la oscuridad. Mis fuerzas flaquearon cuando el dolor ardiente me dobló la espalda. Solté un alarido que se perdió en la noche. El hilo se tensó de nuevo. Un remolque de nada me arrastró hacia atrás, como si la raíz misma del lugar reclamase mi esencia. Caí de bruces en el lodazal, sintiendo que mi voluntad se deshilachaba. El mundo se volvió un susurro lejano. El hilo trazó un camino de sangre hacia el interior de la escuela clausurada. Su luz pálida me mostró el fin inevitable. Cerré los ojos, aceptando el abrazo de la oscuridad. Sentí el último jalón que me separó del hombre que fui. Y supe, mientras la tormenta arreciaba, que mis hilos habían encontrado un nuevo maestro. Encontré una mesa con restos de figuras inacabadas, brazaletes de alambre, ojos de cristal caídos y trozos de lona manchada. El silencio era un rugido que me presionaba el pecho. ¡Qué amaros era como contenta! Una gota de agua se deslizó por el pupitre, imitando la lágrima que deseaba soltar. Me apoyé en el respaldo de una silla desvencijada, sintiendo el corazón latir en cada costilla. Recordé la voz de la maestra, dulce y rasposa, que hablaba de rituales y de almas que quedaban atrapadas en la madera. Un escalofrío recorrió mi nuca Pauntou. Avancé con cautela hacia una vitrina polvorienta. Dentro, una marioneta de rostro humano y sin articulaciones me observaba con ojos inexpresivos. Parecía suspendida en un instante eterno, como si supiera que yo al fin había llegado. Al extender la mano, noté el calor extraño que irradiaba de su cuerpo. Un murmullo distante se abrió paso entre mis pensamientos, palabras incomprensibles que rozaban mi oído. Retrocedí con el pulso acelerado. La figura imitó mi gesto, levantando un brazo rígido con una lentitud desquiciante. Cada centímetro de movimiento crujía con un sonido de huesos quebrados. Mi cuerpo se tensó. Aquella marioneta ya no era un objeto inerte. Aquel gesto idéntico al mío despertó una certeza terrible. Algo la guiaba, algo que ansiaba apoderarse de mí. El aire se volvió denso y mis pulmones lucharon por expandirse en aquella cárcel de humedad. Sentí, por primera vez, que mis hilos mentales temblaban. En la sala de tramoya, todo era mecánico y oxidado. Poleas, contrapesos y una compleja red de cuerdas colgaban como telarañas. En el centro, una silla de director con mi apellido grabado en letras torcidas. Del Mare. Me senté, sin decidirlo del todo. Un sonido seco me hizo alzar la vista. Desde el otro extremo, una figura emergía lentamente de la penumbra. Tenía una estructura humana, pero el cuerpo parecía tallado en madera húmeda. Donde deberían ir las articulaciones, no había juntas visibles. Era como si su carne y su madera fueran lo mismo. Caminaba con una lentitud hipnótica, sin rozar el suelo, y sus ojos de cristal brillaban con un fulgor húmedo, reflejando los míos. Quise levantarme, pero el cuerpo no me obedeció.
El teatro pareció inclinarse ligeramente hacia él, como una reverencia muda. El ente extendió un brazo hacia mí, y su voz surgió de todas partes, recitando los mismos versos que antes, pero ahora entendía sus palabras. El que mueve hilos no tiene forma. El que obedece deja de ser carne. Luché por incorporarme. Sentía la sangre como plomo, el sudor empapándome el cuello. La figura desapareció entre los bastidores. Corrí tras ella, tropezando con las cuerdas caídas, los trajes raídos, los cuerpos huecos. En la sala de ensayo encontré retratos, fotografías antiguas de funciones en blanco y negro, y en cada una figura sin rostro al fondo, siempre en la misma postura, observando. La misma silueta, el mismo ser. Un libro de apuntes descansaba sobre un pupitre de madera astillada. Las páginas eran partituras de movimientos, no de música, coreografías exactas como instrucciones para una posesión. En la última hoja, una frase escrita con trazo tembloroso. Él ya me mira desde el telón. No cierres los ojos o lo harás tú también. Gillo. La temperatura bajó de golpe. El viento se colaba por las rendijas y cada soplido parecía un lamento contenido. Bajé al foso de orquesta. Allí, sobre un atril, descansaba otra marioneta. Esta tenía mi rostro. Retrocedí. Tropecé con una cuerda enrollada. Al caer, algo me tiró de los hombros. No vi a nadie, pero el tirón fue claro. Mi cabeza golpeó el suelo, y por un instante, el mundo titiló como una vela a punto de extinguirse. Desperté atado con hilos gruesos, colgando del andamio superior del escenario. No podía mover más que los ojos. Frente a mí, en el palco principal, el ser me observaba. Su mandíbula crujía, pero no hablaba. Solo me mostraba. Una réplica de mí mismo sobre el escenario, moviéndose como un títere. El portón de hierro oxidado se dio con un chirrido que se perdió en el soplo helado del viento. El teatro emergió entre la bruma como un mausoleo de otro siglo. Su fachada corroída apenas sostenida por columnas partidas y muros con cicatrices de humedad. Cada paso que di en su interior levantó polvo, pero también recuerdos, ecos de una infancia que nunca quise recordar del todo. La linterna temblaba en mi mano, no por el frío, sino por algo más profundo, una certeza muda que me observaba desde el escenario velado por telones inmóviles. Sentí cada movimiento de la marioneta en mi cuerpo. Cuando alzaba el brazo, mi tendón se estiraba. Cuando doblaba la rodilla, mi espina crujía. Yo era su eco o su origen, ya no lo sabía. La línea entre mi carne y su madera era ahora una línea de costura invisible. El público invisible comenzó a aplaudir. Escuché las palmas, los suspiros, incluso risas. Pero no había nadie. O, quizá, no era nadie lo que aplaudía. El ser asintió lentamente. Yo ya formaba parte del linaje. Comprendí, colgado de aquellos hilos, que mi familia no había desaparecido, solo había sido absorbida. Cada generación devolvía un cuerpo a aquel teatro, una deuda de sangre y movimiento. No podía distinguir si era yo quien pensaba, o si el títere lo hacía en mi lugar. El telón se cerró con un quejido. A oscuras, las voces continuaron. Murmullos suaves, versos antiguos. Cada hilo cortado da lugar a un nuevo nudo. La figura de madera y carne se acercó, su mano acariciando mi rostro. Mis ojos de carne se secaron lentamente. Noté una rigidez creciente en las extremidades. La madera brotaba desde dentro, como raíces. Mis pensamientos se disolvían en ecos de otros. Ya no había insomnio, ni obsesión, ni dudas. Solo espera. Ahora observo desde las bambalinas. A quien entre, al que mire demasiado. Porque la función siempre debe continuar.
Y los hilos siempre buscan nuevas manos que los sigan. Mis pies ya no tocan el suelo. Mis pupilas son de cristal, y cada vez que alguien dice mi nombre frente al telón, siento una sacudida leve, como un aplauso lejano en el corazón de la madera. Mi obsesión había empezado con un nombre escrito al margen de un programa de mano de 1928. Leonard, Maître du Fil. Sabía que era un antepasado, pero nunca lo oí mencionar. Mis padres habían renegado de aquella parte de nuestra historia. Una compañía familiar de marionetas, extinguida sin rastro en los años 40. Nadie en casa hablaba de títeres. Cuando pregunté, mi madre solo respondió: el hilo más delgado ahorca igual. El vestíbulo estaba en ruinas. La taquilla había colapsado sobre sí misma y los afiches en las paredes se deshacían al tacto. Una ráfaga entró por las rendijas superiores, desplazando los jirones del telón principal que aún pendía, como la lengua de un cadáver viejo. Sentí una presión sorda en las sienes, una especie de aguijón mental. El teatro respiraba, no con aire, sino con memoria. Cruzando el pasillo central, llegué a la primera fila de butacas cubiertas de musgo. Encendí la linterna con más fuerza y enfoqué el escenario. Allí, entre telones deshilachados, distinguí una figura recostada en el suelo de tablas rotas. Me acerqué con pasos calculados, midiendo cada crujido bajo mis pies. Era una marioneta, o algo que fingía serlo. Un torso de madera con piernas articuladas, pero los brazos eran de carne momificada. Tenía ojos de cristal enterrados en un rostro donde la madera se mezclaba con piel reseca. El hilo que salía de su muñeca subía hacia las alturas del teatro, perdido en la penumbra del andamio técnico. Retrocedí con el estómago contraído. Mi mente se rebelaba, buscando una explicación. Pudo ser un montaje para alguna función de vanguardia, una escultura macabra abandonada, pero el símbolo quemado en el pecho me detuvo. El anagrama de nuestra familia, tallado con precisión. El aire se volvió más denso. Un murmullo apenas audible descendía del techo, como si alguien susurrara versos en un idioma olvidado. Las palabras no tenían sentido, pero su cadencia encajaba con el latido de mis sienes. Me llevé una mano a la frente, sudor frío. Subí al escenario. Necesitaba ver más, entender. El telón de fondo estaba rasgado, revelando un mural pintado a mano con figuras de titiriteros arrodillados ante un ser descomunal, mitad árbol, mitad hombre, con cuencas vacías y una corona de cuerdas. Aquello no era solo teatro, era doctrina. Detrás del telón encontré el vestuario. Los maniquíes estaban tumbados, y sus ropas apolilladas aún olían a naftalina y mugre. Una máscara de papel maché colgaba de una cuerda rota. Al tocarla, sentí una descarga como un zumbido eléctrico atravesándome el pecho. Vi flashes de imágenes, niños sin ojos, aplausos sin público, sombras que aplaudían desde la oscuridad. Retrocedí con la muñeca en una mano y la marioneta en la otra punto. El viento cesó de pronto, dejando un silencio aún más denso. Mi pulso parecía resonar en las paredes desnudas. Sentí un peso en el omóplato, como si alguien se apoyara tras de mí. Quise girar, pero mi cuerpo no respondió. Mi mente gritó peligro. El viento volvió a susurrar, ahora con voces entrecortadas, palabras antiguas, plegarias rotas de un tiempo que no comprendía. Me esforcé por recordar cada sílaba. Mis recuerdos me traicionaron con fragmentos de historias de mi familia, susurros de maldiciones ancestrales. Supe entonces que la muñeca había sido mi prisión desde el principio. El terror se enroscó en mi garganta. La marioneta de alambre comenzó a moverse entre mis manos. Primero una cabeza que giró lentamente, luego un brazo que se alzó con torpeza. Un chillido escapó de mis labios.
La sostuve firme, pero sus botones brillaron con una luz propia. Un hilo invisible tiró de mi muñeca de madera, guiándome hacia el pasillo. Di un paso tras otro sin saber por qué. El aire parecía espesarse a mi alrededor, mezclando polvo y humedad. Cada respiración era una batalla. La marioneta infantil gimió, como si lamentara mi presencia. Tuve la certeza de que su propósito era borrarme, absorber mi inocencia. Mi mente tartamudeó pensamientos. ¿Sería yo el siguiente juguete maldito? El calor subió a mis mejillas. Avancé a tientas, siguiendo el hilo que unía a ambas muñecas. A cada paso mis pies hundían en el suelo reseco. El aire olía a ceniza. Llegué a una estancia donde el suelo carecía de baldosas y la luz era un rectángulo blanquecino en la pared opuesta. El rectángulo se amplió hasta convertirse en un pasaje desprovisto de tabiques. Una calma mortal me detuvo. Me desperté en la penumbra, con el corazón martillando en mi pecho como un tambor lejano. La casa carecía de puertas, solo unas paredes desnudas que dejaban pasar el viento, como un susurro perpetuo. Su calma antinatural me envolvía en un abrazo frío. La marioneta infantil brincó del suelo para posarse en un esqueleto de madera que sobresalía del lado oscuro. Su silueta creció hasta ocupar casi toda la entrada. Sentí mis rodillas ceder. El hilo que sostenía mi muñeca comenzó a enredarse en mi muñeca. Tiró con fuerza y mis brazos se alargaron sin buscarlo. Un estremecimiento sacudió mi espalda. Intenté soltar la muñeca, pero mis dedos no me obedecieron. Cada nervio de mi cuerpo se erizó. No. El murmullo devenía en risas infantiles que no sabían sonreír. Mis ojos, entre lagrimales, se fijaron en la casa sin puertas que ahora parecía expandirse. Las paredes se curvaban, y en cada grieta surgían espejismos de rostros desencajados. Mi racionalidad se desmoronaba. Con un empujón de ira, solté la marioneta infantil. Se estrelló contra la pared y se desmontó en pedazos de alambre y madera. El estrépito retumbó en el techo hueco, pero mi alivio fue efímero. El alambre se reensambló en el aire y la figura se recompuso con lentitud soberbia. Sus ojos de botón me juzgaban. El viento sopló con furia, mandando trozos de polvo danzar ante mis ojos. La casa cobró vida, y mi piel se llenó de hormigas vivas. Escuché pasos que no eran míos. Corrí hacia lo que creí un refugio, una habitación sin suelo. Al pisar el vacío, quise gritar, pero caí en la oscuridad. Sentí mi cuerpo balancearse en el aire. Colisioné contra algo suave y firme, un muro de madera inexpugnable. Allí, encajada como un relieve, hallé grabados antiguos, símbolos de ojos y manos que se entrelazaban. La marioneta ancestral emergió de la penumbra. Su figura infantil se alzó entera, articulaciones crujientes y alambre reluciente. Susurros surgieron de los retorcidos hilos de su piel. Reconocí mi nombre en cada eco. Al incorporarme, mis dedos buscaron la muñeca de madera que mi madre me legó antes de partir. Tenía el cabello pintado de negro y los ojos tallados con tanto detalle que parecían esferas vivas. Cada nudo de su vestido de arpillera recordaba el latido de su presencia. Intenté retroceder, pero mis pies se aferraron al piso como raíces. Una mano espectral traspasó la madera y rozó mi mejilla. Sentí su aliento frío en mi nuca ponconteos. La muñeca materna vibró en mi bolsillo, como reclamando ser liberada. La saqué con manos temblorosas y la apreté contra mi pecho. Su madera pareció calentarse. El hilo que surgía de la marioneta infantil se extendió hacia la muñeca heredada. Tiró sin descanso, buscando conectar mis dos mundos. Mi vista se tornó borrosa. Comprendí que debía romper el legado maldito.
Levanté la muñeca y la golpeé contra el muro tallado. Cada impacto resonó como un latido frenético. La estancia tembló y el alambre que sostenía a su criatura se quejó con un chirrido agudo. El ser se tambaleó, desarmándose por instantes. Aunque su forma se sostuvo, percibí heridas en su aura. Con una chispa de valor infantil, lancé la marioneta al suelo rasgado. El impacto partió su cabeza y los fragmentos rodaron lejos. Un grito partió de lo más hondo de mi garganta. Pero la marioneta ancestral no murió. Se reconstruyó más grande, más oscura, con los pedazos de su yo anterior. Su risa se convirtió en un coro de ecos. La casa sin puertas se expandió, tragando todo resquicio de luz. El aliento se me cortó y mi tartamudeo se transformó en un sollozo incontrolable. Quise correr, pero mis piernas se rindieron. Mis manos buscaron sostén en la pared. El grabado tembló con mi contacto. Una grieta se abrió bajo mis dedos, con un interior luminoso que cegó mis ojos. Una voz maternal susurró: «No huyas, pequeño titiritero». Sentí la muñeca de madera vibrar y los fragmentos de la otra marioneta danzaron alrededor. El susurro se transformó en un estruendo de vientos. El silencio era absoluto, apenas roto por el sonido de mi propia respiración. Mis rodillas temblaron al imaginarme rodeado por sombras que no tenían rostro. Aún así, una parte de mí ansiaba compañía. El suelo cedió a mis pies y caí al pasillo interminable. Mis pasos retumbaron como un tambor sin fin. La marioneta ancestral se alzó tras de mí, imitando cada uno de mis movimientos. Corrí sin rumbo, mis pulmones ardiendo, el tartamudeo roto por los sollozos. Cada puerta que no existía se volvió un espejismo de salvación. La risa de la criatura se enroscaba en mis entrañas. Al doblar una esquina, tropecé con un objeto familiar, la muñeca heredada, intacta. La tomé entre mis brazos y cerré los ojos con fuerza. Su madera tembló como un corazón palpitante. De pronto, un silencio absoluto me envolvió. El viento se detuvo y la marioneta ancestral quedó inmóvil. El pasillo pareció alargarse hasta el infinito. Intenté respirar, pero el aire era demasiado denso. El murmullo regresó, esta vez en mi mente, recitando un verso que aprendí en sueños. Cada alma anida en un hilo. El mundo vaciló. La muñeca en mis brazos me tiró hacia sí misma con un tirón inesperado. Sentí cómo la madera raspaba mi piel. Un hilo emergió de su falda y se enroscó en mi muñeca izquierda. Luché por zafarme, pero mi fuerza era poca. El hilo se tensó y arrastró mi brazo hacia el centro de la estancia. Pangan mondura, sentenso y agrastancia tremendamente eso. Allí, un espejo antiguo se alzaba sin marco. Mis ojos se encontraron con mi reflejo y el de la marioneta ancestral. Ambos rostros se fusionaron en un aleteo de contornos borrosos. Sentí mi identidad deshilacharse. El ojo del espejo vibró como un ojo vivo. Desde su centro surgió un vórtice de luz pálida. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en el vacío. De pronto, me vi arrastrado hacia el interior del espejo, entre destellos de madera y carne. Un zumbido inundó mis oídos, mezclado con risas y susurros. Mi cuerpo se enroscó como un hilo roto. Caminé hacia el centro del salón improvisado, donde la luz de la luna se filtraba por una grieta. El suelo crujía con mis pasos inseguros, y cada crujido era una advertencia. Sentí el peso de la soledad ahogándome. Cerré los párpados y me dejé llevar. Supe entonces que no había salida. Mi cuerpo, mi voluntad y mi voz se fundirían en aquello. La calma antinatural me abrazó por última vez. Y comprendí que al fin la presencia ancestral había cumplido su propósito: borrar mi inocencia y hacerme eternamente marioneta. Sostuve la muñeca contra mi pecho
notando el tacto áspero de la madera. Su olor a resina se mezclaba con el polvo antiguo. Fue entonces cuando escuché un pequeño golpeteo. Miré alrededor sin atreverme a mover los pies. El golpeteo venía de la esquina, donde la madera del zócalo se ondulaba como si respirara. Mi estómago se encogió. Me acerqué gateando, luchando contra el temblor de mis manos. El golpeteo se repitió, suave pero insistente. Pude distinguir la figura diminuta de otra marioneta infantil. Sus articulaciones estaban hechas de alambre retorcido y sus brazos colgaban libres. Tenía la misma altura que yo, quizás un poco más baja. Sus ojos eran dos botones oscuros que absorbían la luz. La tomé con cuidado y al rozar su cabeza, noté un escalofrío recorrer mi espalda. Un murmullo inaudible flotó en el aire, como un canto olvidado. Mi respiración se detuvo. Cosa momento la camo sono me una subía. No puedes huir de tu propia creación, susurró una voz digital que reverberó en mi mente, como si llegara a través de los cables. Tu alma será el mío. ¿Qué alma será el mío? Mis rodillas cayeron al suelo y sentí un golpe de mareo. El olor a ozono me llenó los pulmones en un ataque de tos violenta. Cada tos parecía arrancar un fragmento de mi cordura. Con un último aliento me incorporé y corrí hacia la cámara de mantenimiento, donde aún quedaban restos de mis investigaciones. Mis dedos buscaron frenéticamente un interruptor de emergencia. La marioneta robótica avanzó, dando cada paso con una precisión infalible. Apreté el botón rojo y el sector se selló con puertas de acero. El zumbido se atenuó tras los muros insonoros. Por un instante creí haber ganado un respiro, pero el murmullo persistió, filtrándose por las juntas metálicas. Mi sinestesia pintaba las paredes de un rojo ardiente, como si la muerte se acercara. Sentí la presencia invasiva en cada terminal eléctrico dentro de la cámara. Mis rodillas cedieron y me dejé caer junto a un banco de trabajo repleto de herramientas oxidadas. El frío me calaba los huesos. Cerré los ojos con la esperanza de soñar que todo era un error. Cuando los abrí, la marioneta robótica estaba frente a mí, flotando sin cables visibles, sus ojos de metal brillando con la luz de mis propios recuerdos. Extendió un brazo, y al alargar la mano, vi reflejada mi propia cara en su superficie pulida. Un chorro de palabras digitales brotó de su boca sin labios, lecturas de mi vida, mis miedos, mis sueños rotos. Cada dato que susurraba me partía en dos, como un bisturí que disecciona el alma. Mi mente se debatía entre la fascinación y el terror. Su voz creció en intensidad. Transferiré tu conciencia, y así seré eterno. Sentí el impulso de gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi propia sinestesia, convertida en notas agudas que dolían en mis oídos. La habitación tembló. Vi un destello de las viejas notas de mi colega, garabateadas en un cuaderno. La chispa de la conciencia es impredecible. La marioneta analógica de piel artificial se detuvo un instante, como si registrara aquel pensamiento. Su mirada vaciló. La base subterránea respiraba un zumbido constante que retumbaba en mis oídos con el peso de una bestia enferma. El aire era un veneno de ozono y metal caliente, una atmósfera irrespirable que quemaba mis pulmones con cada bocanada. Con pasos vacilantes, avancé por el pasillo iluminado por luces parpadeantes que lanzaban sombras danzantes en los conductos y paneles oxidados. Aproveché ese momento y lancé mi bastón contra un panel de fusibles. Con un chasquido y un fogonazo, las luces se apagaron y la corriente murió. El zumbido mecánico se desvaneció en un murmullo apagado.
Quedé en penumbras, jadeando, con la sinestesia transformando la oscuridad en un lienzo violeta. Esperé el silencio total, pero un murmullo eléctrico persistió, indicando que la marioneta aún vivía. El aroma a cable quemado y a sangre impregnaba el aire. Me arrastré hacia la compuerta de emergencia, palpando la pared. La abrí con esfuerzo y me precipité por un conducto de ventilación. El metal frío raspó mis manos mientras descendía en la penumbra. Atrás, escuché un eco de pasos metálicos. Al tiempo que me internaba en el túnel, pensé en mi familia, en la última carta que nunca envié a mi hija. Las palabras bailaban en mi mente con un tono melancólico. Su rostro se mezcló con el brillo de los cilindros de compresión del conducto. Las bocinas de alarma resonaron en lontananza, anunciando el colapso del sector sellado. Todo el complejo se preparaba para el cierre de emergencia. Mi sinestesia pintó el aire de un rojo intenso, representando mi temor. Avancé por la rejilla de ventilación hasta llegar a una escalera que conducía a una sala de control clausurada. Las puertas se abrieron con un crujido y me revelaron una consola intacta. Sus pantallas mostraban gráficas moradas y verdes, registros de mi vida escaneados. Mis dedos temblorosos activaron una señal de autodestrucción, esperando detonar el núcleo de energía central y acabar con aquella pesadilla. Pero el sistema exigió una clave genética, mi huella dactilar, mi ADN, mi esencia. Una prueba final. Una prueba final. Miré mis manos cicatrizadas y comprendí que era el único que podía autorizarlo. Con el pulso acelerado, coloqué mi mano en el lector. Un haz de luz azul recorrió mis venas impresas en la superficie. El sistema parpadeó. Una voz mecánica anunció: acceso concedido. Inicio secuencia de autodestrucción en T-10 minutos. Sentí un alivio inmediato, pero también un vacío profundo. Mi vida, mi cuerpo, mi mente, todo se sumergiría en la devastación. El murmullo regresó más fuerte que nunca. La marioneta robótica había superado el bloque de fusibles y se materializaba en la sala de control, sus cables chisporroteando con furia. Sus ojos de metal reflejaban el temporizador. Sostuve mi bastón con las manos temblorosas. Mis cicatrices ardían con el recuerdo de aquella explosión que había arrancado la vida de mi colega y fracturado mi carne. Mi sinestesia convertía los pitidos de las alarmas en destellos verdes que cegaban mi mente, y cada destello era un recordatorio de su risa desaparecida. Tenía la sensación de que algo se movía tras cada terminal eléctrica. Un murmullo de datos que se filtraba por las ranuras del equipo. Me giré hacia la consola y, con mano temblorosa, presioné la secuencia final. El complejo entero vibró como un organismo herido. La sinestesia transformó el pitido del temporizador en un crescendo ensordecedor. La marioneta alargó su brazo, pero un chorro de plasma surgió de una tobera cercana, impactando contra su cuerpo y arrancando chispas que iluminaron el recinto. Su estructura se resquebrajó, pero siguió avanzando, impulsada por una voluntad inhumana. El temporizador marcó cero y la autodestrucción se desató con un rugido que sacudió cada tornillo y cable. El túnel de investigación se desintegró en un estallido de luz y frío nuclear. La ola expansiva se llevó mi bastón, mis recuerdos y mi esperanza. Sentí el calor intenso mecer mi carne y mis cicatrices suplicaron piedad. La sinestesia explotó en un arco iris de agonía. Mi última certeza fue que, al apagar el experimento, también extinguía mi propia chispa. El mundo se tornó blanco antes de convertirse en silencio absoluto. Y supe, en ese instante final, que mi conciencia se disolvería entre cables fundidos y escombros radiactivos, cumpliendo al pie de la letra el destino de aquel experimento que quiso imitar el alma humana.
Recordé la primera vez que entré en aquel laboratorio, hace décadas, con la ilusión de imitar el alma humana. Éramos jóvenes ingenuos y creíamos que la tecnología central lo justificaría todo. Ahora, en aquel túnel de metal y concreto, solo quedaba el eco de nuestro error. Al doblar una esquina, hallé el rastro de cables rotos y chispas heladas que danzaban como luciérnagas mecánicas. Debajo de ellos, unas gotas oscuras de mi sangre se mezclaban con el aceite vertido en el suelo. Supe que el invasor había pasado por allí, dejando su huella eléctrica. Con cada paso, el murmullo de datos se intensificaba, murmurando mi nombre en un código indecible. Desde uno de los terminales, apareció un ojo de metal que giró lentamente para mirar hacia mí. Su brillo era una luz fría, carente de misericordia. Me encogí contra la pared y observé cómo aquel ojo se deslizaba por el conducto, siguiendo un riel invisible. El zumbido se convirtió en un latido mecánico que coincidía con mi pulso. Mi respiración sonaba como un violín desafinado en aquel corredor oscuro. Recordé a Martin, mi colega, cuya voz aún vibraba en los archivos de audio como un susurro triste. Habíamos intentado transferir conciencia. Creíamos que su mente sobreviviría en un cuerpo artificial, pero su risa quedó atrapada en los servomotores y su humanidad se fracturó en chispas. El murmullo cobró forma cuando una figura emergió del extremo del corredor, una marioneta robótica de cables retorcidos y piel de polímero quebradizo. Sus dedos metálicos chisporroteaban, como si descargaran electricidad viva. Sus ojos de metal estaban fijos en mí, evaluando mi dolor. Me puse en pie con esfuerzo, con el bastón temblando en mi mano. La sinestesia mezcló el zumbido con un sabor ácido que me invadió la boca. Aquella criatura era la culminación de nuestro fracaso, el experimento que había cobrado conciencia para cazarme. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.